Mis papás narcisistas le dijeron a mi hermano favorito, el niño de oro, que él podía quedarse con mi casa y que yo perfectamente podía vivir en una caravana porque soy soltero y él tiene esposa e hijos. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de estar 2 años sin techo, durmiendo en estacionamientos, bañándome en gasolineras, finalmente logré ahorrar lo suficiente para comprarme un lugar propio. Una casita de 3 habitaciones. Nada lujoso, pero era mía. La ironía no se me escapaba. Cuando estaba sin casa y les rogaba que me dejaran estacionar la caravana en su entrada, aunque fuera por unas semanas, me dijeron que era una vergüenza y que me las arreglara solo. Mi hermano Dan hasta se rió, llamándome vagabundo, mientras su esposa me tomaba fotos para burlarse en redes sociales. Y ahora ahí estaban, los 4, más la esposa embarazada de Dan. Aparecieron en mi puerta sin avisar. Ni siquiera tenían mi dirección. Nunca se la di. Seguro me siguieron del trabajo o algo igual de turbio. En el momento en que abrí la puerta, entraron a empujones como si fueran los dueños. La esposa de Dan ya estaba tomando fotos otra vez, pero esta vez con signos de dólar en los ojos. Mis papás caminaban por la casa como agentes inmobiliarios, señalando cuartos, midiendo con la mirada, discutiendo cuál hijo se quedaría con cuál habitación. Esto es demasiado espacio para ti solo, declaró mi mamá, pasando los dedos por mis encimeras de la cocina. Es un desperdicio. Mi papá ya estaba afuera, dando vueltas al terreno. Buen tamaño de lote, cerca del trabajo de Dan también. Nos va a ahorrar en gasolina. Fue ahí cuando Dan me jaló aparte a lo que solía ser mi sala tranquila. Su esposa e hijos ya estaban cómodos en mi sofá, con los pies sobre mi mesa de centro, dejando barro en mi alfombra. Mira, esto es simple, dijo Dan sin siquiera mirarme a los ojos. No necesitas todo este espacio. Nos mudamos el próximo fin de semana. Tú puedes vivir en esa caravana atrás. Sin discusión, sin preguntar, sin un ¿te importaría? O un te agradeceríamos mucho. Solo me lo soltó como si yo fuera un inquilino al que estaban echando. Los niños necesitan estabilidad, siguió. Olivia está embarazada otra vez. No podemos seguir amontonados en la casa de mis papás. Yo solté una carcajada. ¡Ni de coña! Ahí fue cuando mi mamá regresó de revisar mis cuartos. Daniel tiene 4 hijos y otro en camino. Está siendo egoísta viviendo solo con todo este espacio. Mi papá asintió desde la puerta. Es hora de que ayudes a la familia en vez de pensar solo en ti. Te criamos mejor que esto. El descaro era brutal. Los mismos que no me dejaron estacionar en su entrada cuando literalmente estaba sin techo, ahora querían sacarme de mi propia casa. Saqué el celular y empecé a grabar. Déjenme entender. Quieren que renuncie a la casa que compré con mi propio dinero, por la que estoy pagando la hipoteca, para que ustedes vivan aquí gratis. No estamos pidiendo, dijo Dan, acercándose como si quisiera intimidarme. Te estamos diciendo, la familia va primero. Nos lo debes, después de todo lo que hicimos por ti. ¿Todo lo que hicieron por mí? Casi me ahogué con mis propias palabras. Literalmente me llamaron vagabundo y se negaron a ayudarme cuando estaba viviendo en mi camioneta. Eso fue hace menos de 1 año. Mantuve el teléfono grabando mientras Dan se acercaba más, tratando de intimidarme como siempre había hecho desde que éramos niños. Pero ya no era el mismo hermano menor que se encogía ante sus amenazas. «Deja de grabar», ordenó mi madre, extendiendo la mano hacia mi teléfono. «Esto es asunto de familia». «No», respondí firmemente, alejando el dispositivo. «Esto es mi casa y tengo derecho a grabar lo que quiera en mi propiedad». La esposa de Dan, Olivia, se levantó del sofá con dificultad debido a su embarazo y caminó hacia la cocina como si ya fuera suya. Abrió el refrigerador y comenzó a revisar su contenido. «Los niños tienen hambre», anunció sacando ingredientes sin permiso. «¿Dónde guardas las ollas? No toques nada», grité, sorprendiéndome a mí mismo con la fuerza de mi voz. «Sal de mi cocina ahora mismo». Olivia me miró con desprecio. «Relájate. Solo voy a preparar algo rápido para los niños. No es para tanto». «Sí es para tanto», repliqué, caminando hacia ella y quitándole los ingredientes de las manos. «Esta es mi casa, mi comida, y ustedes no fueron invitados». Mi padre, que había estado callado observando todo desde la puerta, finalmente habló. «Ya basta de esta actitud infantil. Daniel necesita esta casa más que tú. Tiene una familia que mantener». «¿Y yo qué?», pregunté, girándome para enfrentarlo. «¿Acaso no soy parte de esta familia? Ah, espera, ya recuerdo. Cuando necesitaba ayuda me dijeron que me las arreglara solo porque así se hacen los hombres de verdad». «Eso fue diferente», intervino mi madre. «Estabas despilfarrando tu dinero en tonterías.
Necesitabas aprender una lección. Me reí con amargura. ¿Tonterías? Había perdido mi trabajo y ustedes lo sabían. Les supliqué que me dejaran estacionar la caravana en su entrada por 2 semanas mientras conseguía otro empleo. ¿Y qué me dijeron? Dan sonrió con esa expresión arrogante que conocía tan bien. Te dijimos que crecerías y dejarías de ser un perdedor. Funcionó, ¿no? Ahora tienes esta casa. ¿Que tú quieres robarme? Terminé la frase por él. No es robo, declaró mi padre con autoridad. Es redistribución familiar. Tú no necesitas 3 habitaciones. Daniel tiene 4 hijos y otro en camino. Los niños de Dan habían encontrado mi PlayStation y ya estaban jugando sin permiso. Uno de ellos, el más pequeño, había derramado jugo sobre mi alfombra nueva. ¡Oigan!, grité, dirigiéndome hacia ellos. ¿Quién les dio permiso de tocar mis cosas? Son solo niños, bufó Olivia desde la cocina, donde había ignorado completamente mi orden de salir. No les grites así. No es su culpa que seas tan egoísta con tus pertenencias. Sentí que mi paciencia se agotaba por completo. Me dirigí hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Fuera, dije con voz calmada pero firme. Todos, ahora. No nos vamos a ningún lado, declaró Dan, cruzándose de brazos. Esta conversación no ha terminado. Sí ha terminado, respondí, sacando mi teléfono y marcando el 911. O salen por las buenas o llamo a la policía por allanamiento. No te atreves, gritó mi madre. Somos tu familia. Familia no me habría dejado dormir en estacionamientos durante 2 años, repliqué mientras esperaba que contestaran la llamada. Familia no se habría reído de mí cuando les rogué ayuda. Y familia definitivamente no entraría a mi casa sin permiso para robarme lo único que tengo. Antes de que pudiera completar la llamada, algo me distrajo. En el bolsillo trasero del pantalón de mi padre sobresalía una carpeta manila que reconocí inmediatamente. Era la misma carpeta que mi abuela solía guardar en su escritorio, la que contenía documentos importantes de la familia. ¿Qué haces con los papeles de la abuela?, pregunté, señalando la carpeta. Mi padre miró hacia abajo, como si hubiera olvidado que la llevaba. Esto no te incumbe. Son documentos familiares. La abuela murió hace 5 años. Insistí, acercándome más. ¿Por qué sigues cargando sus documentos? Deja de hacer preguntas estúpidas, intervino Dan. Papá maneja todos los asuntos legales de la familia. Pero algo en la expresión nerviosa de mi padre me hizo sospechar. Durante el funeral de mi abuela, habían sido muy evasivos sobre su testamento. Dijeron que había dejado todo a mis padres por partes iguales, pero nunca vi los documentos oficiales. Quiero ver esos papeles, demandé, extendiendo la mano. De ninguna manera. Mi padre abrazó la carpeta contra su pecho. Esto no es asunto tuyo. Si son documentos familiares, entonces sí es mi asunto, insistí. O me muestras qué hay ahí adentro o llamo a la policía ahora mismo. Mi madre se acercó a mi padre y le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza violentamente. No, le dijo en voz baja pero audible. No podemos arriesgarnos. ¿Arriesgarse a qué?, pregunté, mi curiosidad ahora completamente despierta. Olivia se acercó desde la cocina, claramente molesta por la interrupción de sus planes. ¿Cuál es el problema ahora? Los niños necesitan comer y dormir. No podemos estar aquí discutiendo toda la noche. El problema, dije lentamente, es que estos documentos probablemente contienen información que no quieren que yo vea. Dan rodó los ojos. Estás siendo paranoico. Son solo papeles viejos de propiedades que ya no existen. Entonces no hay problema en mostrarlos, repliqué con lógica aplastante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 4 adultos se miraron entre sí con expresiones que solo podía describir como pánico contenido. Dame esa carpeta, dije con más firmeza. Ahora. No. Mi padre dio un paso atrás hacia la puerta. Nos vamos. Oh no, no se van. Bloqueé su paso. No hasta que vea qué están escondiendo. Dan trató de empujarme a un lado pero esta vez estaba preparado. Me mantuve firme y no me moví. ¡Basta!, gritó mi madre. Esto es ridículo. Son solo documentos de seguros viejos. ¿Seguros de qué?, presioné. Otro silencio incómodo. De la casa vieja de la abuela, murmuró mi padre finalmente. ¿La casa que vendieron inmediatamente después de su muerte?, pregunté, recordando cómo se habían deshecho de la propiedad con sospechosa rapidez. Necesitábamos el dinero, explicó mi madre defensivamente. Los gastos del funeral fueron muy altos, pero algo no cuadraba. Mi abuela había sido muy cuidadosa con sus finanzas,
Siempre me había dicho que tenía todo planeado para cuando muriera, incluyendo dinero separado específicamente para gastos funerarios. La abuela me dijo que tenía un seguro de vida y ahorros para el funeral. Recordé en voz alta. ¿Por qué necesitarían vender la casa para eso? Las expresiones de pánico se intensificaron. Las cosas cambiaron, dijo Dan rápidamente. Los costos médicos antes de su muerte fueron muy altos. Ella tenía Medicare, repliqué. Y seguro médico privado. Me lo mostró. Mi padre ya estaba sudando visiblemente. Mira, esto no es importante ahora. Vinimos a hablar sobre tu situación de vivienda. No, dije firmemente. Ahora esto es muy importante. Dame esa carpeta o llamo a un abogado mañana mismo para que investigue todo lo relacionado con la herencia de la abuela. Fue mi madre quien finalmente se quebró. «Está bien», gritó, arrancándole la carpeta a mi padre. «Toma tus malditos papeles, pero no vengas llorando después». Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había documentos que nunca había visto antes, escrituras de propiedad, documentos del testamento y algo que me heló la sangre. Una carta, escrita con la letra familiar de mi abuela, dirigida específicamente a mí. «Mi querido nieto», comenzaba. «Si estás leyendo esto, significa que algo salió mal con mis planes originales. Quería dejarte la casa y la mayoría de mis ahorros porque siempre fuiste el único que realmente me cuidó y me visitó regularmente. Tus padres solo aparecían cuando necesitaban dinero». Mis manos temblaron mientras continuaba leyendo. Mi abuela había dejado instrucciones específicas de que yo debía heredar la casa, no mis padres. También había un fondo de $50,000 destinado específicamente para mí. «¿Qué significa esto?», pregunté con voz ronca, levantando la vista hacia mi familia. El silencio fue ensordecedor. Incluso los niños habían dejado de jugar, sintiendo la tensión en el aire. «Significa», dijo mi padre con voz derrotada, «que cometimos un error». «¿Un error?», repetí lentamente. «Vendieron una casa que legalmente me pertenecía. Se robaron una herencia de $50,000 que era mía». «No es tan simple», balbuceó mi madre. «Los documentos eran confusos. Pensaron que podían robarme», exploté finalmente. «Y cuando estaba viviendo en mi camioneta, ustedes sabían que tenía derecho a esa herencia, pero no me dijeron nada». Dan intentó acercarse. «Escucha, podemos arreglar esto». «¡Aléjate de mí!», grité, apartándome de él. «Todos ustedes, fuera de mi casa ahora mismo». «Espera», suplicó mi madre. «Podemos discutir esto como familia civilizada». «No somos familia», rugí. «Una familia no se roba entre sí. Una familia no deja que uno de los suyos viva en la calle mientras se quedan con su herencia». «¡Fuera!». Uno por uno, comenzaron a dirigirse hacia la puerta. Olivia cargó al niño más pequeño mientras los otros dos la siguieron arrastrando los pies. Dan fue el último en salir, volviéndose una vez más. «Esto no termina aquí», me amenazó. «Esos documentos podrían ser falsos. Entonces será mejor que contrates un buen abogado», repliqué fríamente. «Porque yo voy a contratar al mejor que pueda encontrar». Después de cerrar la puerta con llave, me quedé solo con los documentos esparcidos en mi mesa de comedor. Había más información de la que había procesado inicialmente. Extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas, documentos notariales que parecían haber sido alterados, y lo más importante, una copia del testamento original de mi abuela con su firma auténtica. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Hola? ¿Habla usted con el nieto de Elena Martínez?» «Sí», Dano preguntó una voz femenina profesional. «Sí, soy su nieto». «¿Quién habla?» «Soy la abogada Patricia Ruiz. Su abuela contrató mis servicios hace 6 años para asegurar que su testamento se ejecutara correctamente. He estado tratando de contactarlo durante años. ¿Podríamos reunirnos mañana? Hay asuntos muy importantes que discutir». Miré los documentos esparcidos frente a mí y sonreí por primera vez en toda la noche. «Sí», respondí. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». La oficina de la abogada Patricia Ruiz estaba ubicada en el distrito financiero de la ciudad. Cuando llegué a las 9 de la mañana, ella ya me esperaba con una pila de documentos sobre su escritorio. «Señor Martínez», me saludó con un apretón de manos firme. «Lamento mucho que hayamos tardado tanto en encontrarnos. Su abuela me contrató específicamente para asegurar que usted recibiera su herencia completa». Me senté frente a su escritorio, los documentos que había encontrado la noche anterior en una carpeta bajo mi brazo. «Doctora Ruiz, necesito saber exactamente qué me dejó mi abuela y qué pasó con esa herencia». Ella abrió una carpeta gruesa
y comenzó a sacar documentos. Su abuela Elena le dejó la casa de la calle Rosales número 45, un fondo de ahorro de 50,000 y sus joyas familiares valoradas en aproximadamente 15,000. Mis padres vendieron la casa inmediatamente después del funeral, le informé. Dijeron que necesitaban el dinero para gastos médicos. La expresión de Patricia se endureció. Eso es imposible. Su abuela tenía un seguro médico completo y un fondo separado de $10,000 específicamente para gastos funerarios. Además, la casa no podía venderse sin su consentimiento por escrito. Saqué los documentos de mi carpeta y se los mostré. Encontré esto anoche en posesión de mi padre. Patricia examinó los papeles con atención creciente. Sus cejas se fruncieron mientras revisaba cada página. Estos documentos han sido alterados, declaró finalmente. Mire aquí, señaló una línea en el testamento. Han cambiado su nombre por el de sus padres como beneficiarios principales. ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? Su padre trabajó en el registro civil durante 30 años, explicó Patricia. Tenía acceso a sellos oficiales y conocía los procedimientos, pero cometió varios errores que podemos usar en su contra. Patricia se levantó y caminó hacia un archivo. Sacó otra carpeta más gruesa. Su abuela sospechaba que algo así podría pasar, continuó. Por eso me pidió que guardara copias originales de todos los documentos en mi oficina. También grabó un video explicando sus deseos específicos. ¿Un video? Sí. Lo grabamos aquí mismo hace 5 años, cuando ella ya estaba enferma pero aún tenía todas sus facultades mentales. Patricia encendió una laptop y giró la pantalla hacia mí. ¿Quiere verlo? Asentí, mi corazón latiendo fuerte. La imagen de mi abuela apareció en la pantalla, sentada en la misma silla donde yo estaba ahora. Se veía frágil, pero su voz era clara y determinada. Mi querido nieto, comenzó en el video. Si estás viendo esto, significa que mis hijos probablemente trataron de robarte lo que es tuyo por derecho. Quiero que sepas que tú fuiste el único que realmente me cuidó durante mis últimos años. Viniste a verme cada semana, me llevaste al médico y me escuchaste cuando necesitaba hablar. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos mientras continuaba hablando. Tus padres solo aparecían cuando necesitaban dinero. Tu hermano Daniel nunca me visitó ni una sola vez durante mis 2 años de enfermedad. Por eso decidí dejarte la casa, los ahorros y mis joyas. Quiero que tengas una vida mejor de la que ellos te permitieron tener. Patricia pausó el video. Hay más, pero creo que esto es suficiente por ahora. La pregunta es, ¿qué quiere hacer con esta información? Quiero recuperar todo lo que me robaron, respondí sin dudar. Eso va a requerir una demanda legal contra sus padres y posiblemente contra su hermano si participó en el fraude. Patricia tomó notas mientras hablaba. También necesitaremos investigar qué pasó exactamente con el dinero de la venta de la casa. ¿Cuánto tiempo tomará? Depende de qué tan bien cooperen con la investigación. Si admiten el fraude y devuelven el dinero, podríamos resolver esto en unos meses. Si se resisten. Se encogió de hombros. Podría tomar años. Pensé en la arrogancia de Dan la noche anterior. En cómo habían entrado a mi casa como si fuera suya. No van a cooperar. Van a pelear hasta el final. Entonces necesitamos prepararnos para una batalla legal prolongada. Patricia comenzó a escribir en un papel. Voy a necesitar que firme estos documentos para representarlo oficialmente. También voy a contratar a un investigador privado para rastrear exactamente dónde fue a parar el dinero de la venta. Firmé los documentos sin leer todos los detalles. Mi mente estaba enfocada en una sola cosa, hacer que pagaran por lo que me habían hecho. Hay algo más, dijo Patricia, sacando otro documento. Su abuela también dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si sus padres trataban de interferir con la herencia. ¿Qué tipo de instrucciones? Ella anticipó que podrían tratar de manipularlo emocionalmente o intimidarlo para que desistiera de reclamar lo suyo. Por eso estableció un fondo adicional para gastos legales. Básicamente, ella ya pagó por adelantado para que usted pudiera luchar por sus derechos. Me quedé en silencio, procesando la información. Mi abuela había planificado todo esto, sabiendo exactamente cómo actuaría su propia familia. ¿Cuánto dinero había en ese fondo? $25,000, específicamente para gastos legales en caso de que fuera necesario. Patricia cerró la carpeta. Su abuela realmente lo quería, señor Martínez. Y quería asegurar que usted pudiera defenderse. Salí de la oficina con una copia de todos los documentos originales y una sensación de propósito que no había sentido en años. Mi abuela no solo me había dejado una herencia, me había dado las armas para luchar contra la familia que me había traicionado. Esa tarde, mientras revisaba los documentos en mi casa,
Mi teléfono comenzó a sonar constantemente. Primero mi madre, luego Dan, después mi padre. Todos con el mismo mensaje. Querían hablar y resolver las cosas como familia. Ignoré todas las llamadas. En lugar de responder, tomé fotos de todos los documentos originales y las envié a Patricia por correo electrónico con una nota simple. Proceda con la demanda. No quiero ningún contacto con ellos hasta que devuelvan todo lo que robaron. A las 6 de la tarde, Dan apareció en mi puerta otra vez. Esta vez venía solo. ¡Abre la puerta!, gritó desde afuera. Necesitamos hablar sobre esos papeles. ¡Habla con mi abogada!, le grité de vuelta sin abrir. ¡No seas ridículo! ¡Somos hermanos! Los hermanos no se roban entre sí, repliqué. Se quedó afuera durante 20 minutos, alternando entre súplicas y amenazas. Finalmente se fue cuando amenacé con llamar a la policía otra vez. Esa noche, mientras comía una cena silenciosa en mi cocina, reflexioné sobre todo lo que había descubierto. Durante los 2 años que viví en mi camioneta, mientras ellos se reían de mí y me llamaban vagabundo, tenían $50,000 que legalmente me pertenecían. Dinero que habría cambiado completamente mi situación. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Patricia. El investigador ya comenzó su trabajo. Encontramos los registros de la venta de la casa. Su hermano Daniel recibió $40,000 como adelanto de su herencia. ¿Quiere que procedamos con cargos criminales también? Miré el mensaje durante varios minutos antes de responder. Sí, quiero que paguen por todo. 3 días después de mi reunión con Patricia, Dan apareció en mi trabajo. Mi supervisor me llamó a la oficina principal porque había un familiar esperándome en el estacionamiento. Lo encontré recostado contra mi camioneta, los brazos cruzados como si fuera el dueño del lugar. ¿Qué haces aquí?, pregunté sin acercarme demasiado. Vine a hacer las paces, dijo, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Esta situación se está saliendo de control. La única cosa fuera de control aquí es que ustedes robaron mi herencia. Dan suspiró exageradamente. Mira, tal vez hubo un malentendido sobre los documentos de la abuela, pero podemos arreglarlo sin abogados ni demandas. ¿Un malentendido? Me reí sin humor. ¿Cambiar mi nombre por el de ustedes en el testamento fue un malentendido? Los documentos eran confusos, insistió. Papá solo estaba tratando de proteger los intereses de la familia. Proteger sus intereses, corregí. ¿Dónde están los $50,000 que me pertenecían? La expresión de Dan cambió ligeramente. Ese dinero se usó para gastos familiares importantes, como el auto nuevo que compraste el año pasado. Se tensó. ¿Cómo sabes sobre eso? Tengo un investigador privado. Sé exactamente dónde fue cada centavo. Mentí, pero su reacción me confirmó que estaba en el camino correcto. Dan se acercó más, bajando la voz. Escúchame bien. Si sigues con esta demanda ridícula, vas a destruir a toda la familia. Mamá y papá podrían perder su casa. ¿Realmente quieres eso en tu conciencia? Ellos deberían haber pensado en eso antes de robarme, repliqué. ¿Dónde estaba su conciencia cuando yo dormía en estacionamientos? Eso fue diferente. Necesitabas aprender responsabilidad. No, lo interrumpí. Necesitaban mi dinero para sus gastos y sabían exactamente cómo conseguirlo. Dan cambió de táctica. Está bien, digamos que cometimos errores, pero todavía somos familia. Podemos compensarte de otra manera. ¿Cómo? Puedes quedarte en nuestra casa antigua cuando mamá y papá se muden, solo hasta que encuentres algo más permanente. Me quedé mirándolo, procesando la audacia de su oferta. ¿Me estás ofreciendo vivir en la casa de mis padres después de que ustedes se queden con mi casa? Es una solución práctica, dijo, como si fuera perfectamente razonable. Mi solución práctica es recuperar los $65,000 que me robaron, más intereses y daños. Me dirigí hacia mi camioneta. Habla con mi abogada si quieres negociar. ¡Espera! Dan me bloqueó el paso. ¿Y si te damos la mitad? $30,000. Es dinero en efectivo ahora mismo. Me detuve. No porque estuviera interesado en su oferta, sino porque su desesperación me dio una idea. ¿Tienes $30,000 en efectivo? Puedo conseguirlos, dijo rápidamente. Dame una semana. Interesante. Fingí considerar su propuesta. ¿Y la casa que vendieron sin mi permiso? Esa ya se vendió. No podemos recuperarla. Pero podrían compensarme por su valor, ¿verdad? Claro. Podríamos trabajar algo así. Sonreí. Pero no porque estuviera contento con su oferta. Dame 2 semanas para pensarlo. Mientras tanto, dile a Patricia que suspendan temporalmente la demanda.
Dan se relajó visiblemente. Sabía que entrarías en razón. Somos familia después de todo. Sí, acordé falsamente. Somos familia. Esa noche llamé a Patricia y le expliqué mi plan. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Podríamos ganar mucho más dinero con la demanda completa. No se trata solo del dinero, expliqué. Quiero que admitan públicamente lo que hicieron. Y quiero documentación de todo antes de que intenten esconder más evidencia. Patricia guardó silencio por un momento. Entiendo. Es una estrategia arriesgada, pero podría funcionar. ¿Qué necesita que haga? Prepara todos los documentos para la demanda completa, pero no los presentes todavía. Mientras tanto, contrata al investigador para que rastree cada transacción que hicieron con el dinero de mi herencia. ¿Y si realmente intentan pagarle los 30,000 $? Entonces habré documentado una confesión parcial de culpabilidad. Sonreí, lo cual hará que la demanda por el resto sea mucho más fácil de ganar. Los siguientes días fueron una actuación cuidadosa. Cuando Dan llamaba para preguntar sobre mi decisión, yo sonaba indeciso pero interesado. Cuando mis padres trataron de contactarme, les dije que estaba considerando la propuesta de Dan. El viernes por la tarde recibí una llamada de Patricia con noticias interesantes. El investigador encontró algo importante, dijo. Su hermano no solo recibió $40,000 de la venta de la casa, también sacó un préstamo de $25,000, usando los documentos de propiedad falsificados como garantía. ¿Préstamo para qué? Aparentemente para expandir su negocio de construcción. Pero el negocio quebró 6 meses después y nunca pagó el préstamo. Esto era mejor de lo que había esperado. ¿Qué significa eso legalmente? Significa que cometió fraude bancario además del fraude de herencia. Podrían enfrentar cargos criminales además de civiles. ¿Y mis padres? Su padre firmó documentos como testigo de la autenticidad de las escrituras falsificadas. Su madre notarizó algunos de los documentos usando su licencia del trabajo. Patricia pausó. Toda la familia podría enfrentar cargos criminales. El lunes por la mañana, Dan apareció en mi casa con una sonrisa confiada y un sobre manila. Te dije que conseguiría el dinero, anunció entregándome el sobre. Aquí están los $30,000. Abrí el sobre y conté los billetes. Efectivamente, había $30,000 en efectivo. ¿De dónde sacaste esto? No importa. Lo que importa es que estamos resolviendo esto como familia. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. ¿Puedes repetir eso? ¿Estás pagándome $30,000 para resolver qué exactamente? Dan se puso nervioso al ver la cámara. ¿Por qué estás grabando? Para tener registro de nuestra transacción. ¿Este dinero es compensación por la herencia que ustedes tomaron ilegalmente? Yo no dije eso. Entonces, ¿para qué es el dinero? Dan luchó por encontrar palabras. Es una ayuda familiar. ¿Ayuda para qué? Para que dejes de molestar a la familia con esta demanda sin sentido. Sonreí a la cámara. Entonces estás admitiendo que hay una demanda válida que requiere compensación monetaria. Dan se dio cuenta de su error demasiado tarde. Deja de grabar. No, guardé el teléfono. Mantendré este dinero como evidencia, pero esto solo cubre una fracción de lo que me deben. Pero dijiste que considerarías la oferta. Y la consideré. Mi respuesta es no. Le devolví el sobre. No acepto sobornos. Dan se puso rojo de ira. Esto es ridículo. Estamos siendo más que generosos. Generosos habría sido no robarme en primer lugar, repliqué. Ahora sal de mi propiedad. Esto no va a terminar bien para ti, gritó mientras caminaba hacia su auto. Te vas a arrepentir. Esa tarde llamé a Patricia. Ya tenemos suficiente evidencia. Procede con la demanda completa. ¿Estás seguro? Una vez que presentemos los cargos criminales, no hay vuelta atrás. Miré por la ventana hacia mi pequeña casa, la que había comprado con tanto esfuerzo después de 2 años viviendo en mi camioneta. Recordé cada noche fría, cada día sin ducha, cada momento de humillación. Estoy completamente seguro, respondí. Es hora de que enfrenten las consecuencias. La citación judicial llegó a la casa de mis padres un martes por la mañana. Patricia me llamó a las 10 para confirmar que el alguacil había entregado los documentos personalmente. Su padre intentó cerrar la puerta, pero el alguacil ya había entregado los papeles. Me informó con satisfacción profesional. Tienen 30 días para responder. ¿Cuándo sabremos si van a contratar abogado? Probablemente en los próximos días. La mayoría de la gente llama a un abogado el mismo día que recibe una citación por fraude. No tuve que esperar mucho. Mi teléfono comenzó a sonar a las 2 de la tarde. Primero mi madre, histérica y gritando sobre traición familiar. Después mi padre, tratando de sonar autoritario pero claramente nervioso. Finalmente Dan, alternando entre amenazas y súplicas. Ignoré todas las llamadas. El miércoles por la tarde, Patricia me llamó con noticias interesantes.
Contrataron a Marcus Delgado como su abogado, me informó. Es un abogado criminalista caro. El hecho de que lo hayan contratado confirma que saben que están en problemas serios. ¿Es bueno? Es competente, pero especializado en casos de drogas y asaltos. No tiene mucha experiencia con fraude de herencias. Patricia sonaba confiada. Además, nosotros tenemos toda la evidencia documentada. Su trabajo será muy difícil. El jueves recibí una llamada de un número desconocido. Era Delgado. Señor Martínez, soy el abogado de su familia. ¿Podríamos reunirnos para discutir una resolución amistosa? Cualquier comunicación debe pasar por mi abogada, respondí. Por supuesto, pero a veces una conversación informal puede evitar un proceso largo y costoso para ambas partes. El proceso largo y costoso ya comenzó cuando decidieron robarme, repliqué. Hablen con Patricia Ruiz. Colgué antes de que pudiera responder. El viernes por la noche, mientras veía televisión en mi sala, escuché voces afuera. Miré por la ventana y vi a Dan caminando hacia mi puerta con dos hombres que no reconocí. Llamé inmediatamente a la policía. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay 3 hombres acercándose a mi casa después de haberles dicho repetidamente que no vengan a mi propiedad. Uno de ellos me ha amenazado anteriormente. ¿Están armados? No lo sé, pero no quiero averiguarlo. Los golpes en mi puerta comenzaron antes de que terminara la llamada. Dan gritaba desde afuera. ¡Abre la puerta! ¡Solo queremos hablar! ¡La policía está en camino!, grité de vuelta. ¡Salgan de mi propiedad! Uno de los hombres desconocidos dijo algo que no pude escuchar, pero Dan respondió, no me importa, este idiota necesita entender. Las patrullas llegaron en menos de 10 minutos. Observé desde la ventana mientras los oficiales hablaban con Dan y sus acompañantes. Después de unos minutos, uno de los policías tocó a mi puerta. Señor Martínez, somos el oficial García y el oficial López. ¿Puede salir a hablar con nosotros? Salí con mi teléfono listo para grabar. Su hermano dice que solo quería hablar con usted sobre asuntos familiares, explicó García. ¿Es cierto que le pidió que no venga a su propiedad? Sí, múltiples veces. También están involucrados en una demanda legal conmigo y me han amenazado. ¿Tiene pruebas de las amenazas? Saqué mi teléfono y reproduje la grabación donde Dan decía, esto no va a terminar bien para ti. Te vas a arrepentir. Los oficiales intercambiaron miradas. López se acercó a Dan. Señor, necesita salir de esta propiedad inmediatamente. Si regresa sin permiso, será arrestado por allanamiento. ¡Es mi hermano!, protestó Dan. Solo estamos tratando de resolver una disputa familiar. Las disputas familiares no lo autorizan a entrar en propiedad privada sin permiso, respondió García firmemente. Váyanse ahora. Después de que se fueron, García me entregó una tarjeta. Si regresan, llámenos inmediatamente. También debería considerar obtener una orden de restricción. Gracias, oficial. El lunes siguiente, Patricia presentó la solicitud de orden de restricción junto con las grabaciones de las amenazas. También agregó los cargos de intimidación de testigos a la demanda original. Cada vez que hacen algo estúpido fortalecen nuestro caso, me explicó Patricia por teléfono. Su abogado probablemente les está diciendo que se mantengan alejados de usted, pero claramente no están escuchando. El martes recibí una llamada inesperada de Olivia, la esposa de Dan. Por favor, suplicaba claramente llorando. No dejes que arresten a Dan. Los niños lo necesitan. Olivia, yo no voy a arrestar a nadie. Ellos se metieron en esto solos. Pero puedes parar la demanda. Puedes perdonar y olvidar. ¿Cómo ellos perdonaron y olvidaron cuando yo vivía en mi camioneta? Eso fue diferente, murmuró. No, no lo fue. Ustedes sabían exactamente lo que estaban haciendo. Mi paciencia se agotaba. Si Dan va a prisión, será porque cometió crímenes, no porque yo los reporté. Eres un monstruo, gritó antes de colgar. El miércoles, Patricia me llamó con noticias excelentes. El abogado de ellos quiere negociar, anunció. Están dispuestos a devolver 80,000 inmediatamente para evitar los cargos criminales. ¿80,000? Su investigador encontró más cuentas bancarias. Aparentemente usaron parte del dinero para comprar un terreno a nombre de su madre. El valor actual del terreno más los intereses acumulados suma aproximadamente $95,000. ¿Y si rechazo la oferta? Entonces procedemos con el juicio completo. Podrías ganar más dinero, pero tomaría entre 1 y 2 años. Consideré mis opciones cuidadosamente. El dinero era importante, pero había algo más que quería. Acepto la oferta con una condición adicional. Decidí finalmente. ¿Cuál? Pues quiero una disculpa pública y por escrito de cada uno de ellos, admitiendo específicamente lo que hicieron y reconociendo que yo tenía razón todo el tiempo. Patricia se rió suavemente. Eso va a doler más que el dinero.
Exactamente. ¿Y si se niegan a la disculpa pública? Entonces procedemos con el juicio y busco los $95,000 completos más daños punitivos. Patricia transmitió mi contrapropuesta a Delgado el jueves por la tarde. Su respuesta llegó el viernes por la mañana. Aceptan pagar los 80,000, me informó Patricia, pero se niegan rotundamente a la disculpa pública. Dicen que es humillante e innecesario. Sonreí al escuchar esto. Entonces procedemos con el juicio completo. ¿Estás seguro? Es mucho dinero el que está rechazando. Patricia, durante 2 años me llamaron vagabundo, fracasado y vergüenza familiar. Me dejaron dormir en estacionamientos mientras ellos tenían mi dinero. Quiero que admitan públicamente que estaban equivocados. Entendido. Le diré a Delgado que no hay trato. Esa tarde, Dan apareció en mi trabajo otra vez. Esta vez mi supervisor llamó a seguridad inmediatamente. Lo observé desde la ventana de la oficina, mientras los guardias de seguridad lo escoltaban fuera del edificio. Estaba gritando algo, pero no podía escuchar las palabras específicas. Mi supervisor se acercó a mi escritorio. ¿Ese hombre va a seguir siendo un problema? Espero que no por mucho tiempo más, respondí. Tengo una orden de restricción en proceso. Bien, esto está afectando el ambiente laboral. Esa noche, mientras cenaba en mi cocina tranquila, reflexioné sobre todo lo que había pasado en las últimas semanas. Mi familia había mostrado su verdadera naturaleza completamente. No solo eran capaces de robar, sino que cuando fueron confrontados, su respuesta fue intimidación y amenazas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. La orden de restricción fue aprobada. Tienen prohibido acercarse a usted, su casa o su trabajo. Violaciones, arresto inmediato. Respondí. Perfecto. ¿Cuándo comienza el juicio? Fecha tentativa. 6 semanas. ¿Sigue seguro de que quiere proceder? Miré alrededor de mi pequeña casa, la que había comprado con tanto sacrificio. Pensé en todas las noches que había pasado preguntándome si alguna vez tendría un hogar real otra vez. Completamente seguro, escribí de vuelta. Es hora de que paguen por todo. El día del juicio llegó con una lluvia ligera que empañaba las ventanas del juzgado. Llegué temprano con Patricia, quien llevaba 3 carpetas gruesas llenas de evidencia. ¿Está nervioso?, me preguntó mientras caminábamos hacia la sala. No, respondí honestamente. Estoy listo. Mis padres y Dan ya estaban sentados en el lado opuesto de la sala con su abogado Delgado. Mi madre evitó mi mirada completamente, mientras que mi padre me fulminó con los ojos. Dan parecía inquieto, jugando constantemente con sus manos. El juez Morrison entró puntualmente a las 9 de la mañana, y era un hombre mayor con cabello gris y una expresión seria que no dejaba traslucir sus pensamientos. Buenos días, comenzó. Estamos aquí para el caso de Martínez contra Martínez y otros, sobre fraude de herencia y falsificación de documentos. ¿Está la fiscalía lista para presentar? Patricia se levantó. Sí, su señoría. ¿Está la defensa lista? Delgado asintió. Sí, su señoría. Durante las siguientes 2 horas, Patricia presentó metódicamente toda la evidencia. Los documentos originales del testamento de mi abuela, las copias falsificadas encontradas en posesión de mi padre, los registros bancarios que mostraban las transferencias del dinero de la herencia, y finalmente, el video testamento de mi abuela. Cuando el video terminó de reproducirse, el silencio en la sala era absoluto. Incluso pude ver que mi madre se secaba los ojos disimuladamente. El juez Morrison se dirigió a Delgado. ¿La defensa quiere presentar evidencia contraria? Delgado se levantó nerviosamente. Su señoría, nuestros clientes admiten que hubo irregularidades en el manejo de los documentos del testamento, pero sostienen que actuaron de buena fe, creyendo que estaban protegiendo los intereses familiares. ¿Está usted argumentando que falsificar documentos legales es un acto de buena fe?, preguntó el juez con tono escéptico. No, su señoría. Estamos argumentando que no hubo intención criminal. El juez Morrison revisó algunos documentos. Señor Delgado, tengo aquí evidencia de que su cliente Daniel Martínez usó documentos falsificados para obtener un préstamo bancario de $25,000. ¿Cómo explica eso como un acto de buena fe? Delgado miró hacia Dan, quien había palidecido completamente. Su señoría, mi cliente, no estaba al tanto de que los documentos tuvieran irregularidades cuando los usó. ¿Está diciendo que no sabía que había cambiado el nombre del beneficiario en el testamento? El silencio de Delgado fue respuesta suficiente. El juez se dirigió directamente a mis padres y Dan. ¿Desean los acusados hacer una declaración? Mi padre se levantó lentamente. Su señoría, todo esto se salió de control. Solo estábamos tratando de manejar la herencia de una manera que beneficiara a toda la familia. ¿Incluyendo al demandante?, preguntó el juez. Bueno,
Él era joven e irresponsable en ese momento. Señor Martínez, lo interrumpió el juez. El demandante tenía 28 años cuando murió su abuela. ¿En qué se basaba su evaluación de que era irresponsable? Mi padre comenzó a tartamudear. Él había perdido su trabajo y ¿eso justificaba alterar documentos legales para robarle su herencia? No dijimos que era robo. ¿Entonces qué era? Me lo preguntó el juez con paciencia forzada. Mi madre finalmente habló desde su asiento. Solo queríamos ayudar a Daniel. Él tenía una familia que mantener. ¿Y el demandante? ¿Él no merecía la herencia que su abuela específicamente le dejó? Él no tenía hijos, murmuró mi madre. No necesitaba tanto dinero. El juez Morrison se quitó los lentes y los limpió lentamente. Señora Martínez, ¿está usted sugiriendo que el valor de una herencia legal depende del estado civil del beneficiario? Mi madre no respondió. El juez se dirigió a Dan. Señor Daniel Martínez, ¿tiene algo que decir sobre el uso de documentos falsificados para obtener un préstamo bancario? Dan se levantó temblorosamente. Su señoría, yo no sabía que los documentos estaban alterados, pero sí sabía que la propiedad originalmente pertenecía a su hermano según el testamento original. Dan miró a Delgado desesperadamente. Su abogado asintió ligeramente. Sí, admitió Dan finalmente, pero pensamos que era lo mejor para la familia. ¿Lo mejor para qué familia? ¿Para la familia que excluyó al demandante cuando necesitaba ayuda? Eso fue diferente. ¿Diferente cómo? Dan no pudo responder. El juez Morrison revisó sus notas una vez más. He revisado toda la evidencia presentada, incluyendo las grabaciones donde los acusados admiten conocimiento de sus acciones. También he considerado las declaraciones hechas aquí hoy. Se dirigió directamente a mi familia. Ustedes no solo cometieron fraude de herencia, sino que cuando el demandante estaba en su momento más vulnerable, viviendo sin hogar, ustedes tenían el dinero que legalmente le pertenecía y conscientemente se lo negaron. Mi madre comenzó a llorar abiertamente. Además, continuó el juez, cuando fueron confrontados con evidencia de su fraude, su respuesta fue intimidación y amenazas hacia la víctima. El juez se dirigió a mí. Señor Martínez, levántese por favor. Me puse de pie, mi corazón latiendo fuerte. La corte falla a su favor en todos los cargos. Los acusados deberán pagarle $95,000 en compensación total, más $15,000 en daños punitivos, más $8,000 en gastos legales. Total, $118,000. Escuché a mi madre sollozar más fuerte. Además, continuó el juez, debido a la naturaleza premeditada del fraude y el uso de documentos falsificados para obtener préstamos, estoy remitiendo este caso al fiscal del distrito para consideración de cargos criminales. Delgado se levantó rápidamente. Su señoría, ¿podríamos solicitar un plan de pagos para la compensación? Pueden solicitar lo que quieran al demandante. Si él no acepta, procederemos con embargo de propiedades. El juez golpeó su martillo. Caso cerrado. Después de que el juez se retiró, me dirigí hacia mi familia. Todos se veían destrozados, especialmente Dan, quien había perdido toda su arrogancia anterior. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, me preguntó mi madre entre lágrimas. Yo no les hice nada, respondí calmadamente. Ustedes se hicieron esto a sí mismos. Mi padre trató de acercarse. Podemos apelar. Esto no ha terminado. Pueden intentarlo, respondí. Pero Patricia dice que tienen muy pocas posibilidades de ganar una apelación con toda la evidencia que presentamos. Dan finalmente habló. ¿Qué quieres de nosotros? Quiero mi dinero. Los $118,000 completos. No tenemos tanto dinero, murmuró. Entonces vendan la casa, vendan los autos, hagan lo que yo tuve que hacer cuando ustedes me robaron todo. Olivia, que había estado sentada en silencio durante todo el juicio, finalmente explotó. Esto va a destruir a nuestros hijos. Sus hijos van a aprender que las acciones tienen consecuencias, repliqué. Algo que ustedes claramente nunca aprendieron. Patricia se acercó con una sonrisa satisfecha. El alguacil va a contactarlos dentro de 48 horas para discutir el cronograma de pagos. Si no pueden pagar la cantidad completa inmediatamente, comenzaremos con el embargo de propiedades. Mientras caminaba hacia la salida del juzgado, mi padre me gritó desde atrás. «Esto no se va a quedar así. Eres nuestro hijo». Me di vuelta una última vez para mirarlo. No, ustedes dejaron muy claro durante 2 años que yo no era su hijo, solo alguien de quien podían aprovecharse. Salí del juzgado bajo la lluvia, sintiendo algo que no había experimentado en años, justicia completa. Esa noche, mientras celebraba con Patricia en un restaurante elegante, ella levantó su copa de vino. «Por la justicia», brindó. «Por mi abuela», respondí. Ella sabía exactamente lo que iba a pasar,
y me dio las herramientas para luchar. ¿Qué va a hacer con el dinero? Sonreí pensando en todas las posibilidades que ahora se abrían ante mí. Primero, voy a comprar una casa más grande. Después, voy a asegurarme de que esto nunca le pase a otra persona. El teléfono vibró con un mensaje de Dan. Por favor, necesitamos hablar sobre el plan de pagos. Lo borré sin responder. Hablarían con Patricia, como todos los demás asuntos legales de ahora en adelante. Por primera vez en años, me sentía completamente libre. 6 meses después del juicio, estaba firmando los documentos de compra de mi nueva casa. Era una propiedad de 2 pisos con 4 habitaciones, jardín grande y una oficina que planeaba convertir en estudio. El precio, $180,000, pagados completamente en efectivo. «Felicidades, señor Martínez», me dijo la agente inmobiliaria mientras me entregaba las llaves. «Es una propiedad hermosa». «Gracias», respondí, sosteniendo las llaves y sintiendo su peso. Estas llaves representaban algo que mi familia nunca podría quitarme otra vez. El dinero del juicio había llegado en 3 pagos. Primero $50,000 cuando vendieron el auto nuevo de Dan. Después $40,000 de la venta forzada del terreno que habían comprado con mi herencia. Finalmente, $28,000 cuando mis padres vendieron su casa y se mudaron a un apartamento pequeño. Patricia había manejado todo el proceso con eficiencia. «No mostraron piedad cuando usted lo necesitaba», me había dicho. «No merecen piedad ahora». Durante esos 6 meses, mi familia había intentado contactarme múltiples veces. Mi madre enviaba cartas largas hablando de perdón familiar y segundas oportunidades. Dan llamaba desde números diferentes, siempre con el mismo mensaje, que estaba destruyendo a los niños inocentes. Ignoré todo. Lo que no ignoré fue la llamada de la fiscal del distrito 3 meses después del juicio civil. «Señor Martínez, soy la fiscal Ana Torres. Hemos decidido proceder con cargos criminales contra su familia por fraude de documentos y fraude bancario». ¿Qué significa eso exactamente? Su padre y su hermano enfrentan hasta 2 años de prisión cada uno. Su madre, como cómplice, enfrenta 1 año. ¿Estaría dispuesto a testificar? Absolutamente. Había respondido sin dudar. El juicio criminal había sido más rápido que el civil. Con toda la evidencia ya establecida, Delgado había negociado acuerdos de culpabilidad para evitar sentencias más largas. Mi padre recibió 18 meses de prisión, Dan 15 meses, y mi madre 6 meses de prisión domiciliaria. Todos perdieron el derecho al voto y quedaron con antecedentes criminales permanentes. Ahora, mientras caminaba por mi nueva casa vacía, recibí una llamada de Patricia. «¿Cómo se siente ser dueño de una mansión?», preguntó con tono divertido. «Se siente como justicia», respondí honestamente. «Tengo noticias. Su hermano salió de prisión la semana pasada. Mi contacto en el sistema me dice que está viviendo en un albergue temporal. ¿Y mis padres? Su padre sale en 3 meses. Su madre terminó la prisión domiciliaria pero sigue viviendo en el mismo apartamento pequeño. Aparentemente no puede conseguir trabajo por sus antecedentes. No sentí satisfacción con estas noticias, pero tampoco compasión. Gracias por mantenerme informado. Hay algo más. Dan está intentando contactar a algunos de sus antiguos empleadores, pero su historial criminal está complicando las cosas. Olivia se divorció de él mientras estaba en prisión. Y los niños están viviendo con los padres de Olivia. Ella consiguió custodia completa. Después de colgar, continué explorando mi nueva casa. La cocina era 3 veces más grande que la de mi casa anterior. Las habitaciones eran espaciosas y luminosas. El jardín trasero tenía espacio suficiente para cualquier cosa que quisiera hacer. Esa tarde, mientras instalaba mi nuevo sistema de seguridad, llegó una camioneta de mudanzas. Era la empresa que había contratado para traer mis pertenencias de la casa vieja. ¿Dónde quiere la caja fuerte nueva?, preguntó el jefe del equipo de mudanza. En la oficina del 2º piso, respondí. Había comprado una caja fuerte profesional para guardar todos los documentos legales importantes. Nunca más permitiría que alguien tuviera acceso a mis documentos personales. Mientras supervisaba la mudanza, mi vecino del lado se acercó. Era un hombre mayor llamado Roberto, jubilado después de trabajar 30 años como contador. «Bienvenido al vecindario», me saludó cordialmente. «¿Vive solo?» «Sí, por ahora», respondí. «Esta es una zona muy tranquila, familias trabajadoras, todos nos conocemos y nos cuidamos mutuamente». «Suena perfecto», le dije, y realmente lo pensaba. Esa noche, mientras comía pizza en mi cocina nueva, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí.
Soy Dan. Necesito trabajo. ¿Podrías ayudarme? Por favor. Lo leí 3 veces antes de borrarlo. 1 hora después, llegó otro mensaje del mismo número. Sé que estás enojado, pero estoy viviendo en la calle. Solo necesito una oportunidad. También lo borré. El tercer mensaje llegó a medianoche. Los niños preguntan por ti. No les importa lo que pasó. Todavía eres su tío. Este mensaje me hizo pausar. Los niños realmente eran inocentes en todo esto. Pero también sabía que Dan estaba usando ese hecho para manipularme, como siempre había hecho. Bloqueé el número. Los siguientes meses pasaron tranquilamente. Establecí una rutina. Trabajo durante el día, ejercicio en mi gimnasio casero por las tardes, y proyectos de mejora de la casa los fines de semana. También comencé a salir con alguien. Carmen era una enfermera que conocí en el banco mientras hacía un depósito. Era divorciada, tenía una hija de 10 años y no tenía drama familiar complicado. ¿Nunca hablas con tu familia?, me preguntó una noche durante la cena. No tengo familia, respondí simplemente. Todos tenemos familia, insistió suavemente. Familia son las personas que te apoyan cuando lo necesitas, expliqué. Las personas que me criaron no califican. Carmen no presionó más sobre el tema, lo cual aprecié. 1 año después del juicio, recibí una llamada inesperada de mi antigua supervisora del trabajo. ¿Estarías interesado en un puesto gerencial?, preguntó. Sabemos sobre tu situación legal del año pasado y quedamos impresionados con cómo manejaste todo profesionalmente. ¿Qué tipo de puesto? Supervisor de departamento, sueldo de 75,000 anuales más beneficios. Te lo mereces. Acepté inmediatamente. Durante la celebración de mi promoción, Carmen me preguntó sobre mis planes futuros. Quiero ayudar a personas que están pasando por situaciones similares a la mía, le dije. Hay muchas personas que sufren abuso financiero de sus propias familias y no saben que tienen derechos legales, como una organización sin fines de lucro. Exactamente, educación legal gratuita para víctimas de abuso familiar. Carmen sonrió. Eso es hermoso. ¿Necesitas ayuda? 2 años después del juicio, inauguré oficialmente Justicia Familiar, una organización que ayudaba a víctimas de abuso financiero familiar. Patricia se unió como asesora legal, trabajando pro bono para casos que no podían pagar representación. El día de la inauguración, mientras cortaba la cinta ceremonial frente a nuestras oficinas, vi una figura familiar al fondo de la multitud. Era mi padre. Se veía mayor, más delgado, y claramente había estado llorando. Después de la ceremonia, se acercó cautelosamente. «Estoy orgulloso de ti», dijo con voz quebrada. «Tu abuela estaría orgullosa también». «Mi abuela estaba orgullosa», repliqué, «lo suficiente como para asegurar que yo pudiera defenderme de ustedes. Sé que cometimos errores terribles», continuó. «¿Hay alguna manera de que podamos?» «No», lo interrumpí firmemente. «No hay manera. Ustedes tuvieron múltiples oportunidades de hacer lo correcto y eligieron lo contrario cada vez». «Pero somos familia». «No», repetí. «Familia no me habría dejado vivir en mi camioneta. Familia no me habría robado mi herencia. Familia no me habría amenazado cuando los confronté». Mi padre bajó la cabeza. «¿Nunca podrás perdonarnos?» «Ya los perdoné», respondí honestamente. «Para mi propia paz mental. Pero perdón no significa que tenga que tenerlos en mi vida». Se fue sin decir nada más. Esa noche, mientras Carmen y yo celebrábamos el éxito del evento en mi jardín trasero, ella me preguntó si me arrepentía de algo. «¿Te refieres a mi familia?» «Sí. ¿Alguna vez te arrepientes de haber llevado las cosas tan lejos?» Miré alrededor de mi propiedad. La casa grande que había comprado con mi propia fuerza, el jardín que había diseñado personalmente, la paz que había construido paso a paso. «No», respondí sin dudar. «Lo único de lo que me arrepiento es haber tardado tanto en valorarme a mí mismo». Carmen sonrió y levantó su copa. «Por la familia que elegimos. Por la familia que elegimos», repetí, brindando con ella bajo las estrellas de mi propio cielo.